Entonces me siento aquí. Bueno, para que yo no pueda presentar. muchas gracias. Ya tenemos 45 minutos. Perfecto. Bueno, ¿qué le parece bien? Para Que preguntas. 5 minutos antes de la Sí, tal cual será. Perfecto. Muy bien. ¿Este está prendido? Buenos días. Pues a continuación vamos a dar inicio con la conferencia que nos va a dar el doctor Mauricio Agustín Porras Gómez. Él es psicoanalista por el Centro de Estudios Psicoanalíticos Mexicano, CEPSIMAC, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta facultad es catedrático e imparte las asignaturas Teoría del Discurso, Semiótica, Teoría de la Imagen, entre otras materias. Sus líneas de investigación son la música, el cine, la literatura y, por supuesto, el psicoanálisis. En este día nos va a impartir la conferencia magistral titulada Dos avatares encarnados en la histeria de Freud y Lacan. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada es un honor estar aquí, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? Ya por el tiempo para apresurarlo. Quisiera de alguna manera, ¿no? Ya que el caso que voy a presentar se llama lluvia, voy a tratar de tener aquí estos aparatos que tanto amamos, ¿no? Que parecen objetos de deseo. A mi celular, tal cual, tenerlo por aquí con el ruido de fondo de la lluvia, ¿no? Precisamente, ya encontraremos qué hay por eso, con esto tal cual en el caso, ¿no? Espero que de alguna forma ustedes también alcancen a escucharlo. Bueno, empezamos. Yo llamaría histérica, sin vacilar, a toda persona, sea o no capaz de producir síntomas somáticos, en quien una ocasión de excitación sexual provoca predominante o exclusivamente sentimientos de displacer. Lluvia estudió en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ha tomado también otras materias con varios psicoanalistas, lo que le ha dado un tanto de saber psicoanalítico. Lo interesante es que muchas de sus lecciones trataba de ajustarlas a sus propias vivencias. Recordemos a Freud cuando menciona que la histérica por lo general es agradable y conocedora a fondo de las materias de su interés, si no es que toda una profesional. Lluvia no es la excepción. Lo que dice es de todo punto coherente y atestigua evidentemente una formación y una inteligencia nada comunes. Su motivo de análisis fue que por más que ella ponía de su parte, con distintas parejas, no obtenía ningún placer sexual, pues sentía como cuando se te parten los labios por el frío. Me dolía y tenía que detenerlo, en sus propias palabras. Freud propone en Inhibición, Síntoma y Angustia que la inhibición tiene un nexo particular con la función, y no necesariamente designa algo patológico. Se puede dar ese nombre a una limitación de una función. En cambio, síntoma equivale a indicio de un proceso patológico. Entonces también una inhibición puede ser un síntoma. La terminología procede pues del siguiente modo. Habla de inhibición donde está presente una simple rebaja de la función y de un síntoma donde se trata de una desacostumbrada variación de ella o de una nueva operación. Hubo una nueva ocasión en la que le fue infiel a su pareja anterior. Quise hacerlo para saber si con otra persona podía lograrlo, pero no fue así. Freud afirmaría, de todos los nexos mencionados, resulta que nos es familiar como ganancia secundaria de la enfermedad en el caso de la neurosis. Viene en auxilio del afán del yo por incorporarse al síntoma y refuerza la fijación en este último. Y cuando después intentamos prestar asistencia analítica al yo en su lucha contra el síntoma, nos encontramos con que estas ligazones de reconciliación entre el yo y el síntoma actúan en el bando de las resistencias. No nos resulta fácil soltarlas. Su pareja sufría de eyaculación precoz, razón por la que ella le pedía consiguiera otra joven para que no tuviera esos problemas. Negación para no tener que romper con su novio, para no tener ella que tomar la decisión
la iniciativa, esperando que el otro lo hiciera, no tomar las riendas y hacerse responsable del fin de la relación. La situación de no retener la erección podemos tomarlo como un devalúo de su pareja, aunque peculiarmente interesante, porque aún y no encontrándolo valioso, no lo abandona. Recordemos esto, pues es algo que después remarcaremos. En este momento es importante agregar que sus padres la consideraban menos por haber tratado de entrar a la UNAM en varias ocasiones y no haberlo logrado. Rencor que ella guarda inconscientemente. Si no podía entrar a la universidad, era debido a que Lluvia ha tenido que enfrentarse a la vida desde adolescente. Sus padres se fueron por poco más de 6 meses a Canadá, buscando una entrada más grande de dinero, donde actualmente su hermanastra vive. Después de no encontrar algo seguro, regresaron. Mientras que ellos estaban en las tierras del norte del continente, Lluvia tuvo que sacar adelante el negocio familiar, una flotilla de taxis, lo cual realizó muy bien, si no es que hasta mejor que su papá. Y efectivamente su padre no ha cumplido con proveerles un sustento económico estable, de alguna manera también un padre degradado. Es más, cuando ha tenido dinero, no lo ha gastado con su familia, se ha ido de viaje a varias partes del mundo, entre ellas Rusia, y nunca ha sido acompañado aunque fuera de su madre, siempre ha viajado solo. No obstante, Lluvia logró entrar en la UNAM, ahora 1 año antes que su primera pareja, causa para menospreciarlo, de nuevo igual con ello como lo hacían sus padres. Como ahora ella era una persona ocupada, lo veía de vez en vez hasta que se dio cuenta que él tenía una amiga muy cercana, lo que motivó que poco a poco su relación se fuera deteriorando. Su propia sugestión inconsciente, se había realizado. Cabe agregar que desde la primera sesión en la que comenzó a relatar su historia, no dejaba de llorar. Siempre lloro, soy una chillona, de ahí tal cual esta imagen. Motivo por el cual decidí colocarle el seudónimo de Lluvia. Por si fuera poco, llevaba sus pañuelos desechables y los sacaba de su bolsa. Después de varias sesiones comenzó a tomar los que había en el consultorio, no sin antes pedirlos. De ahí un dato curioso. En ese momento ella señaló que prefería llevarse sus pañuelos sucios en su propia bolsa, factor que comenté, agregando que no era necesario, pues el bote de basura estaba también a la mano y podía dejarlos ahí. Que el consultorio, era el lugar para dejarlos. Pero ella insistió en ocasiones y terminó por mejor me llevo mis mocos. Sesiones adelante, la transferencia permitió que tirara la basura donde era debido. Varias entrevistas después, recuerda que cuando tenía alrededor de 5 años, jugueteaba con los primos, 4 o 5 años mayores que ella, al doctor. Su familia, incluidos tíos y tías, vivían en un edificio. Cotidianamente, los peques entraban en una recámara, se bajaban la ropa, incluyendo la interior, y hasta donde ella misma relata, era penetrada por cualquier primo en turno. Cabe señalar, esto no le causaba ningún inconveniente. Incluso, en varias ocasiones, después de jugar, llegó a dejar sus calzones mojados sobre una maceta. Tendríamos que preguntarnos, ¿mojados de qué? ¿Y para qué los dejaba a la vista? Pareciera el deseo de la histérica de atraer, de seducir a todo el que se le ponga enfrente. Abundaré sobre ambos puntos más adelante. Sin embargo, este recuerdo oscuro e imborrable, oscuro por no estar revelado del todo, e imborrable por no abandonarlo tampoco, empieza a ser cuestionado por Freud, curiosamente en la carta 69, dirigida a Fliss, donde le escribe, ya no creo más en mi neurótica. Demasiadas coincidencias hacen pensar a Freud que las casualidades no existen, que todo tiene una causa, y que esa repetición de fantasías se asemeja más bien a la negación de algo que se estaba ocultando. Había un deseo reprimido, que al igual que en los sueños, el inconsciente había deformado por medio de la represión. Aunque lo curioso es que esta fantasía de seducción es la que encamina a la histeria su síntoma, a estar dentro de la neurosis. Lo grato de este relato se extiende hasta que en una ocasión el más grande de sus primos quiso entrar en el mismo juego, pero a diferencia de los otros, con él no fue agradable, con él se sintió muy mal, tanto que a la fecha no le dirige la palabra a este individuo. No obstante, no recuerda nada de lo que sucedió con él al entrar en la habitación, absolutamente nada, solo sabe que lo que sucedió fue muy desagradable,
y de ahí ella reitera que es la base de su impedimento a poder disfrutar de tener relaciones sexuales como ella quisiera. Recordemos que tiene algo de teoría analítica y trata de utilizarla a su conveniencia. Unifica la teoría a su fantasía. Sin embargo, en ese momento no se le ocurre que tal escena, de la cual ella sostiene tan drásticamente, sea un recuerdo encubridor. La exploración de la historia infantil de los histéricos señala que el ataque está destinado a ser el sustituto de una satisfacción autoerótica, antaño ejercida y desde entonces resignada. Aclaro que Freud no quiere decir aquí con ataque como si este hecho hubiera ocurrido en realidad. El ataque de un mayor, el trauma anteriormente descartado, se refiere a la escenificación que rehace la histérica, de eso que es su deseo y que a pesar de todo sabe que no debe ni siquiera pensarlo, pues le ocasiona culpa. Culpa instaurada en el cuerpo, somatizada, pues inconscientemente sabe que merece castigo. Ataques de los que incluso pierde noción de sí y que Freud observa con demasiado parecido a las posiciones curiosamente sexuales. En la actualidad, continúa manteniendo contacto con el susodicho primo en reuniones familiares. El sujeto del inconveniente se ha casado y ha anunciado hace unos meses que su esposa se encuentra embarazada, con el deseo de ambos de que el bebé sea una niña. Lluvia en las primeras sesiones quería determinantemente concertar una cita con el primo y afirmarle lo desdichada y tormentosa que había vuelto su vida. Desde aquel recuerdo infantil, lo cual gracias al trabajo psicoanalítico logró reducir de carga pulsional, encontrando que no por gritárselo en la cara, la vida de ambos cambiaría. Su angustia por reclamarle el suceso es porque no quiere que haga lo mismo que efectuó con ella a su futura hija. A la par de este relato, Lluvia cuenta que en una ocasión todos sus primos peleaban juntos. En ello se agregaba su hermano, unos cuantos años menor que ella, el cual sufre una clase de retraso por no contar con una propicia respiración al nacer, hipoxia. Lluvia narra que también de pequeños, en alguna ocasión sus primos golpeaban a su hermano, por lo que ella corrió a defenderlo. Desde ese momento los primos dejaron de molestar a su hermano y ella de jugar al doctor con ellos. Después de 2 meses de análisis, llega con un sueño, que son un regalo para todo psicoanalista. Ella es pequeña, como cuando jugaba con sus primos. Se aparece en la entrada del departamento, donde sucedieron las cosas, aunque se acuerda de una puerta negra, en la cual la parte de arriba es circular. De repente vuela al patio, donde está toda su familia reunida, en una gran fiesta, y el sueño finaliza. El síntoma histérico nace como un compromiso entre 2 mociones pulsionales o afectivas opuestas, una de las cuales se empeña en expresar una pulsión parcial o uno de los componentes de la constitución sexual, mientras que la otra se empeña en sofocarlos. El sueño a primera vista, contenido en manifiesto, viene a reafirmar lo que su relato había señalado. No recuerda lo que sucedió detrás de esa puerta, con la parte alta redonda. Es como si le dijera a su analista, ve, ni en sueños me acuerdo de lo que pasó ahí. Aquí lo ligo con 2 razonamientos de Freud. Todo es verdadero y correcto, ¿no es cierto? ¿Qué podría usted modificar? Pues es tal como se lo he contado. Pronto se advierte que tales pensamientos inatacables para análisis han sido usados por el enfermo para encubrir otros que se quiere sustraer de la crítica y de la conciencia. El ataque histérico ha menester entonces de la misma elaboración interpretativa que emprendemos en el caso del sueño nocturno, pero no solo los poderes de que parte la desfiguración y el propósito de esta última, también es idéntica a la que tenemos concebida para la interpretación de los sueños. Por tanto, igualo aquí el ataque histérico como en la representación que Lluvia hace de su sueño, un cumplimiento de deseo. Ya encontraremos ese deseo. En otro momento, después de que en alguna clase escuchó que la histeria se forma de una fantasía sexual, curiosamente volvió a retomar su recuerdo encubridor. Fue lo primero que soltó en esa sesión. Igualó, desde su punto de vista, fantasía como mentira, por lo que le pregunté si su recuerdo era una fantasía, a lo que ella respondió detallando todo de la misma manera que lo había realizado anteriormente, y trató arduamente de encontrar algún otro dato importante que pudiera aportar alguna novedad a ese punto tan significativo de su vida. Contó que ellos me abrían las piernas y me penetraban. Los síntomas histéricos no son otra cosa que las fantasías inconscientes, figuradas mediante conversión.
y en la medida en que son síntomas somáticos, con harta frecuencia están tomados del círculo de las mismas sensaciones sexuales e inervaciones motrices que originariamente acomodaron la fantasía todavía consciente en esa época. Señalo que ella se mojaba y que no le dolía la penetración. Todo esto sucedía en la cama de sus tíos, estando ella acostada boca arriba. No obstante, después de un rato, simplemente volvió a relatar lo mismo, por lo cual intervine diciéndole que no se desesperara, que no, por no recordarlo, en ese momento, no podíamos encontrar otras cosas más adelante, que valía más la pena dejar esa remembranza por un tiempo y quizá después volver a ella cuando la represión no la estuviera negando tan rigurosamente. Freud aconsejaba: amnesias y espejismos del recuerdo mantienen entre sí una relación complementaria, donde se presentan grandes lagunas némicas. Se tropezará con pocos espejismos del recuerdo. A la inversa, estos últimos pueden encubrir enteramente a primera vista la presencia de amnesias. En caso de que el paciente manifieste dudas en su exposición, una regla que la experiencia nos enseña es que debemos prescindir por completo de esa exteriorización del juicio del relator. Y si en su exposición vacila entre dos versiones, téngase más bien por correcta la exteriorizada primero y la segunda por un producto de la represión. Hablar de lo que realmente pasó en la escena de la histérica no es nada fácil. Las palabras faltan porque algo se esconde en ellas. Se esconde un deseo, causa culpa, desear a ese prohibido, sentir angustia de ese que ha sido visto como fálico ante la madre y que puede imponer su autoridad por medio de castigos. El lenguaje reconoce también ese distingo en las consecuencias psíquicas y corporales de manera en extremo, característica, designa, afrenta en el sentido de mortificación al sufrimiento tolerado en silencio. Recientemente ha platicado que sus pezones son muy sensibles. No le gusta que le toquen los pechos. Cuando estos empezaron a crecer, despedían un líquido, el cual los médicos nunca encontraron qué era ni qué ocasionaba esa excreción. El síntoma histérico sirve a la satisfacción sexual y figura una parte de la vida sexual de la persona en correspondencia con uno de los componentes de la pulsión. En el caso de Lluvia parece ser la aparición de la pubertad, encontrando la novedad de que el equipo sexual ha empezado a funcionar, y eso parece no agradarle. Cabe sumar que en la infancia fue muy buen estudiante, lo cual no se repitió del todo en la secundaria. El síntoma puede variar de uno de sus significados o su significado principal en el curso de los años, o el papel rector puede pasar de un significado a otro. Hay como un rasgo conservador en el carácter de la neurosis. El hecho de que el síntoma ya constituido se preserva en lo posible por más que el pensamiento inconsciente que en él se expresó haya perdido significado. Parece que el síntoma, que después de vendía frigidez, aún no encontraba de qué asirse, dónde apuntalarse, y lo primero que empezó a aparecer sexualmente fue el crecimiento de los pechos, la zona erógena de esa etapa. Aunque parece a primera vista todo lo contrario, un llamamiento a la sexualidad y no a negarla. Pensémoslo así: las mujeres tienen leche estando embarazadas, después del acto sexual al que ya había sido introducida por sus primos, al menos en su deseo. No producía leche, pero sí un líquido desconocido. No por nada Freud afirma que la sexualidad no interviene meramente como un Deus ex machina que se presentaría de improviso en algún punto de la trama, de procesos característicos de la histeria, sino que presta la fuerza impulsora para que cada síntoma singular y para cada exteriorización singular de un síntoma. Los fenómenos patológicos son dichamente la práctica sexual de los enfermos. Otra coordenada importante en su historia es que unos años sus tíos siempre estuvieron viendo por ella, desde pequeña. Varias ocasiones se la llevaron a su casa, en el pueblo de La Jusco, donde siempre se la pasa muy bien, y todos la chiquean demasiado. Incluso hasta su propio novio se siente incómodo de estar ahí por la relevancia que causa su presencia. Al llegar a este hogar, en ese lugar siempre me han dado amor, dice ella, todo lo contrario a mi casa. Parece que de alguna manera estos personajes han formado una función edípica en su vida, al menos en una clase ideal del yo. Ambos personajes son lo que realmente hubiera deseado por padres. Es curioso que el sobrenombre de su tía sea parecido a lo que Lluvia dejaba fuera después de las escenas con sus primos, tía Chone. Esta persona tenía marido,
el tío Julián, también muy querido por ella. Sin embargo, aquí arriba algo peculiar. Todas las mujeres de su casa señalan al tío como alguien muy coqueto, tanto que cuando tomaba alcohol siempre quería romancear con ellas, hasta que un día embarazó a otra mujer, mucho menor que él, se fue a vivir con ella y se divorció de su tía Chone. Lo peculiar aquí es que el discurso que le han manejado sus parientas es el de nunca vayas a visitar a tu tío, pues podría abusar de ti. Palabras muy significativas en toda su vida. Razón por la que siempre que lo ha visto, ha ido acompañada de su pareja o con más parientes. Este fragmento de su historia suena igual de fantasiosa que su propio recuerdo encubridor, por lo que la cuestioné sobre si ella creía que las cosas hubieran ocurrido de esa manera, o fuera únicamente invención de sus familiares, a lo que respondió que haya pasado lo que haya pasado, ella continuó apreciando muchísimo a su tío, el cual incluso la enseñó a estudiar por haber salido mal en algún grado de la secundaria. Regresando al tema de la familia de su tía Chone, Lluvia afirma haber tenido el deseo de salir de su casa e irse a vivir con su prima, hija de la tía, que es como su hermana. Sin embargo, y aunque las oportunidades han sido muchas para lograrlo, de alguna otra manera parece autosabotearse en cada una de ellas. Varias veces, ella misma ha llegado a esa conclusión, pero después de varios meses de intentos, al fin ha logrado, no sin disfrazarlo ante los padres de manera temporal, sus intentos por hacerlo. Laboralmente y escolares, tiene como mucha ventaja el estar viviendo con la tía. Está escribiendo su tesis, ¿no? Y le indicaban inconscientemente que era mejor estar en casa de su prima que estar en casa de sus padres, con discusiones, televisores y visitas haciendo ruido a todo volumen. Por si fuera poco, un motivo a su favor, desde su punto de vista, es que en casa de su tía actualmente vive su primo, el cual es homosexual, con el cual tiene mucha confianza, tanta como para mostrarle los detalles más íntimos de su vida, y como para dormir con él sin temor a que me haga algo, de nuevo su puro deseo. En el último intento por dejar su casa, coincidió con el fallecimiento de la madre de un amigo, muy allegado a ella, por lo que fue al funeral acompañada de su madre y su novio. Una vez en el velorio, se sintió tan incómoda que comenzó a pelearse con su actual pareja. Cabe mencionar que él estuvo con ella todo el tiempo, y según Lluvia, no dejó de molestarlo, además de reprocharle quejas a las cuales él nunca contestó. Después de medianoche, dejó a su novio en su casa, y cuando llegó a la suya, estacionó el auto que su padre le había regalado tan solo 2 meses atrás, frente al edificio en el que vive con su familia. Su papá la había regañado ya varias ocasiones atrás por dejarlo ahí, ya que cuentan con cochera dentro del edificio y pueden estar más tranquilos de que ocurra un asalto. Sin embargo, por el disgusto con el novio y lo fatigada que se sentía después del funeral, dejó el carro ahí con todo y bastón puesto. Al día siguiente, muy temprano, Lluvia se asomó a la ventana, comprobando que el auto había sido robado con todo y bastón, y que su padre estaba más enojado que nunca. El incidente del auto desató varias cosas en su vida y en su familia. En primera, como ya lo habíamos mencionado, lo tomó como pretexto para no dejar su casa, pues la casa de la prima, al igual que su tía Chone, también está en el pueblo de Ajusco, y dice ella no tener coche para moverse a esa distancia es imposible. En segundo, el auto estaba asegurado, por lo que la compañía le dijo que le devolvería casi el total del sur. Precisamente ese dinero ha sido causa de muchas riñas en su hogar. Actualmente ella es el sustento de su casa. Ocupar un lugar tan fálico parece ser principalmente lo que le ha impedido irse de su casa. Al cuestionarla, el por qué no sale de su hogar, me responde: ser tan importante y ser tomada en cuenta para cada decisión me hace sentir muy bien. Creo que eso lo extrañaría muchísimo. Es deseada por todos, es el falo. Parece que lo que ella ha resignificado en el robo del auto es pasarle la factura a su papá por todo lo que no ha aportado en su casa. Incluso el día en que trajo su análisis le señalé que en el funeral parecía que se estaba quejando y maltratando a quien no debía, su pareja, y que dejar el auto afuera de su edificio era agredir inconscientemente a ese con el que se debería quejar, pues aunque sabía que debía dejarlo dentro por más seguridad, también sabía muy bien que su padre estaría molesto al darse cuenta que el auto no estaba en su lugar, y que se disgustaría mucho más si el auto era robado. Ella respondió con un rotundo no.
El no, dice Freud, que se escucha del paciente tras exponer por primera vez a su percepción consciente los pensamientos reprimidos, no hace sino ratificar la represión y su carácter terminante, ni de su intensidad, por así decir. Si uno no entiende ese no como la expresión de un juicio imparcial, del cual, por cierto, el enfermo es incapaz, sino que lo pasa por alto y prosigue en el trabajo, enseguida se obtienen las primeras pruebas de que no, en estos casos, significa un deseado sí. El no se aparece como el último recurso de la represión. La negación. A la siguiente sesión arribó reclamando que en la última se había sentido muy molesta, pues ella no quería dejar el auto afuera para que se lo robaran. Dice Ernesto Sinatra, nunca se sabe si una intervención en sí misma es o no es un acto analítico. Solamente se sabe por sus efectos producidos a posteriori. Y para eso hay que soportar la espera. Hay que saber que la sesión siguiente, en la subsiguiente o en la otra, tal vez, se sabrá si la intervención realizada tuvo o no un efecto del discurso. Admitía que inconscientemente había dejado el auto ahí para molestar a su papá, pero no con el fin de que lo robaran, y hacer enfurecer aún más a su padre. El contenido de las fantasías inconscientes de los histéricos se corresponde en todos puntos con las situaciones de satisfacción que los perversos llevan a cabo con conciencia. La pérdida del auto no solo trajo esto a su mente, provocó que casualmente su padre tuviera la ocurrencia de poner un negocio en su pueblo natal, en Tlaxiaco, donde asegura Lluvia que solo va a emborracharse. Y en definitiva sería dinero tirado a la basura. Al mes de haber perdido el auto, el efectivo le fue entregado a su madre, debido a trámites burocráticos y sobre todo porque el cheque solo podía ser depositado en una cuenta, y ella carece de una. El padre, al enterarse del monto entregado, volvió a proponer el negocio en su pueblo, exigiéndole fuera adjudicado por mientras la cuarta parte de lo que necesitaba. Su madre le dijo que ese dinero era de su hija, y que solo ella podía tomar una decisión al respecto. Una vez que Lluvia fue exigida por el padre, negoció que le prestaría lo que necesitaba, pero que tenía que devolverlo en un mes, pues ese dinero es con lo que la familia comía. Su padre aceptó. Sin embargo, Lluvia asegura que esa clase de negociaciones el papá las ha elaborado con su hermano y termina por hacerse tonto y no pagar nada. Y por si fuera poco, la madre ha hecho lo mismo. Así es, ella también ha pedido dinero a su hermano y no se lo ha entregado. Lluvia contó que después de esta última negociación lloró muchísimo. Su novio, que tiene la molesta manía de llamar a cada rato, señala ella, y ella, que lo permite, lo hizo de nuevo, a minutos de lo ocurrido. Y al llorar con él por teléfono, sus padres curiosamente pensaron que se había peleado muy fuerte con él. Podemos decir una vez más, el padre retorna degradado, señalando a otro como culpable y no aceptando la ley ni su responsabilidad. En mi muy particular punto de vista, es muy particular, que se niegue con sus parejas, pero no con el padre. Sus parejas son menos, al igual que el padre, pero si él la demanda, la exige, no puede rehusarse. Al menos trata de negociar, pero no olvidemos que eso lo ha elaborado su hermano y no han cumplido. Sabe dirigir una empresa, una casa, pero no sabe cómo dirigirse al padre. Pareciera lo repetitivo inverso de su fantasía. Se permite con los primos, pero no con el personaje principal. En una casa se lo permite al padre, pero a nadie más. Muy al contrario, en la casa de su tía Chone, le propusieron que preguntara el precio sobre autos nuevos, y que si la diferencia no era mucha, le aportarían lo faltante para que consiguiera uno. ¿En cuántos terrenos tía Chone y su familia le han ayudado a Lluvia a tratar de sobrellevar la falta? En su fantasía del jugueteo con los primos, el primo abusivo sería necesario saber un poco más, incluso no descartar el posible abuso. Aunque lo que llama la atención es que el personaje que ocasiona este supuesto trauma no sea personificado como el padre, un tío o alguien mucho mayor, por lo que una de mis deducciones es que pudiese tratarse de un desplazamiento para encubrir a otro actor de esta historia, probablemente fuera muy querido. El síntoma histérico es la realización de una fantasía inconsciente al servicio del cumplimiento de deseo, diría Freud. Ese alguien con quien divinosamente crecía, a la vez tan prohibido, tan ambivalente, querido, que incluso el inconsciente haya elaborado otra represión para hacer llevadero ese recuerdo, una represión fallida que, como no es completa, la pulsión queda fijada en alguna parte del cuerpo, se reprime su representación pero no su carga energética.
culpa que de alguna manera logra encarnarse, la represión que no impide a la agencia representante de la pulsión seguir existiendo en el inconsciente, continuar organizándose, formar retoños y anudar conexiones. En realidad la represión solo perturba el vínculo con un sistema psíquico, el de lo consciente. El primo al que dicho malestar se reprocha no era alguien querido por Lluvia, era muy tosco, rara vez jugaba con los demás primos, y mucho menos con ella. Cabe señalar, era el más grande de todos los primos, lo que quizá pudiera dar cuenta de su lugar dentro de esa fantasía. De alguna manera, ser el más grande de los niños lo convierte en alguien deseado, alguien dentro de su mirada fálica. Recordemos las frases infantiles que muchos dijimos en nuestra infancia: ya soy un niño grande, ya soy el más grande, o las palabras que nos dijeron los otros: el premio será para el que se comporte como el niño más grande. Parece en efecto el desplazamiento de una figura fálica por otra también fálica, pero de alguna manera menos importante. Recordemos que la identificación no solo es con lo que se ama, sino también con lo que se odia, y esa ambivalencia podría estarse jugando en el desplazamiento. Algo se atraviesa en ese lugar, pero hay que esperar las propias palabras de Lluvia para constatarlo. Sin embargo, Freud nos dice: el padre aparece así como el punto tope de asociaciones, el límite de lo decible, a semejanza del ombligo del sueño, que constituye el punto en que convergen las cadenas asociativas del contenido latente, el punto en que se enlazan con lo desconocido. O también encontramos más directamente a Catherine Millot señalando que la fantasía sexual se adueña casi siempre del tema de los padres, por lo que habría que preguntarnos: en su fantasía, ¿estará representando a su padre o con quién realizó esa función paterna? ¿Será el tío Julián? Algo muy interesante es que actualmente lava sus calzones en la regadera, dejándolos en el baño de nuevo a la vista de cualquiera que entre, al igual que en su infancia o en el relato de su fantasía, de colocarlos sobre las plantas. Cuando nombró este segundo exhibicionismo, la cuestioné sobre la similitud del primero, pero solo asintió que efectivamente lo hacía como cuando era niña, pero enseguida agregó algo interesante: en caso de mi tía Chone, siempre se han lavado así los chones, casualmente. Así dejan los chones las mujeres, para que el fálico los vea, para que el ejecutor de la función paterna los vea. Recordemos esto. Para finalizar, quisiera hacerlo con un poco de la historia de la madre, que nos encuadraría mucho más la historia de Lluvia. La madre escogió al padre como peor es nada. Yo había escuchado este argumento desde hace mucho. Su madre vivía muy bien con una familia en la que su abuela trabajaba de sirvienta. Su madre era la consentida de esa casa, tanto que le pagaban escuela y los caprichos que se le antojaran. Llegó el momento de enamorarse, se embarazó y sin casarse tuvo a su hermana mayor. Como su pareja no era deseada en casa, donde su abuela trabajaba, le prohibieron volver, pero le quitaron a la hermana, quien terminó siendo educada por la abuela. El primer postor en aparecer fue su padre, a quien además no le importaba lo de la hija, por lo que sin pensarlo se casó de inmediato con él. Mi madre me dijo: peor es nada, hija. Ella fue la esperada de ese matrimonio, que deseaban fuera varón. Sin embargo, el tercer hijo resultó serlo, solo que algo muy curioso aconteció. Al estar la madre por el 8º mes de embarazo, una de las hermanas del padre se peleó con ella, argumentando que el hijo no era de su hermano, que ella se había metido con alguien más. La madre se puso muy mal en la discusión y por lo mismo el hermano tuvo un nacimiento prematuro y con muchas dificultades, entre ellas la hipoxia. Actualmente, señala Lluvia, su madre no puede ver a la cuñada que provocó dicho conflicto. Esta historia vuelve a sonar una vez más de las fantasías que su familia ha elaborado. Lluvia asegura que su hermano es hijo de su padre y que su tía estaba equivocada, por lo que volvió a retomar con ella el tema de las fantasías que su familia parece construir cuando algún personaje cae de su gracia, a lo cual solo respondió con un sí, ¿verdad? Eso parece. Una de las primeras frases con que llegó a análisis trascendente en este apartado fue que aprendió de su familia que los hombres lo tienen permitido todo, las mujeres no. Lo que me hizo pensar en que quizá inconscientemente ella pensó que incluso tenían permitido abusar de ella, o que para ser mujer, fantasiosamente en su deseo, le tenían que recordar que ella no tenía posibilidad de hacer algo,
ni siquiera disfrutar del placer sexual. Esto es pura conjetura personal. Lluvia no me ha aseverado nada al respecto. Pareciera que la represión no ha permitido llegar a tanto, aunque le ha permitido disfrutar más sexualmente, afortunadamente. Si bien cabe la posibilidad de que esto haya sido escuchado desde un discurso femenino al cual ella quiere sumarse, es decir, ser mujer, la pregunta de Lacan de qué es lo femenino, podríamos agregarlo como identificación, otro de los pilares de la histeria. La identificación es un aspecto importante en extremo para el mecanismo de los síntomas histéricos. Por ese camino, los enfermos llegan a expresar sus síntomas, las vivencias de toda una serie de personas y no solo las propias. Es como si padecieran por todo un grupo de hombres y figuran todos los papeles de un drama con sus solos recursos personales. En la histeria también, dice Freud, la identificación es usada con la máxima frecuencia para expresar una comunidad sexual. La histérica se identifica en sus síntomas preferentemente, si bien no de manera exclusiva, con las personas con quien ha tenido comercio sexual o lo tienen con las mismas personas que ella. El lenguaje revela también una concepción así. Dos amantes son uno, tanto en la fantasía histérica como en el sueño. Basta para la identificación que se piense en relaciones sexuales sin necesidad de que éstas sean reales. Recordemos que las fantasías han sido creadas varias veces en esa familia. Les han servido como tranquilidad frente a la angustia existencial. Si eso es lo que ella encuentra como ser mujer, ella también quiere ser así. El deseo es contagioso, dirá Freud, y más el inconsciente. Ahora sumemos otra fantasía en la que todas caían rendidas. Y esto es algo de lo que diría el inconsciente de Lluvia, ¿no? Si ellas se sienten seducidas por ese hombre, ¿por qué yo no he de serlo? Es más, a mí no solo ha tratado de seducirme, lo ha logrado y lo hemos hecho. Efectivamente, el tío Julián, no por nada Freud señala que las fantasías se generan por una conjunción inconsciente entre vivencias y cosas escuchadas, de acuerdo con ciertas tendencias. Estas tendencias son las de volver inasequible el recuerdo del que se generaron, o pueden generarse síntomas. Un fragmento de la escena vista es reunido en la fantasía con otro de la escena escuchada, mientras que el fragmento liberado entra en otra conexión. Con ello un nexo originario se vuelve inhallable. Mediante la formación de tales fantasías en periodos de excitación cesan los síntomas némicos. A cambio están presentes poetizaciones inconscientes que no sucumben a la defensa. En el sueño lo que está oculto en el contenido manifiesto es lo que sucedió en el cuarto con la puerta negra, de tope redondo. De alguna manera me aventuro a afirmar que tenemos elementos para ir elaborando una interpretación. Está el edificio donde vivía en la infancia, el lugar de la fantasía también. Está la puerta con lo alto redondo, y por si fuera poco la fiesta con toda su familia, donde indudablemente está su tío Julián alcoholizado, jugando a la seducción con sus tías, y por qué no también con ella, escena que está negada detrás de esa puerta negra. Me aventuro un poco más y podríamos deducir que esa puerta negra es la representación de algún pene que haya visto en alguna ocasión, ya fuera el de sus primitos, o de algún tío, o el mismo padre al estar haciendo el baño. La piel morena de Lluvia nos da prueba del color de la puerta y de la parte superior de esta, de la forma del glande de un pene, el cual a su vez deseaba ver en esa habitación. No por casualidad, detrás de esa puerta no sucede nada. Y en la fantasía y en el sueño tampoco recuerda nada. Freud aclararía, creemos conocer el motor de la represión, la angustia frente a una castración inminente, ser castigada por ser hallada en culpa de desear algo que no es debido en esa habitación. Un clavo suelto, el displacer que siente por el primo que la abusó, puede ser que no solo sea por ese primo, puede ser el displacer acumulado de los abusos que los otros primos en conjunto tuvieron con ella, pero es más fácil, habría que anudar en el porqué, colocarle ese desagrado al primo mayor. Agreguemos el no delatarlo tras tantos años. También cabría el punto de no delatarlo porque ella no recuerda qué sucedió, solo que fue desagradable. Afortunadamente, gracias al análisis, ha logrado recuperar algo del placer sexual. Actualmente se permite más.
Incluso hasta telefoneó en una ocasión a su pareja anterior para pedirle perdón. Llamó, se cercioró de que fuera él, pidió perdón y colgó inmediatamente. Acción que ejerció por haber fantaseado también llegar a tener algo con él sexualmente, para comprobar qué se sentiría ahora con él, que ya puede disfrutar un poco más. En sus propias palabras dice Lluvia, más valía hacerlo de esa forma. Si llegaba a verlo, quién sabe qué pudiera pasar. Es decir, irremediablemente una vez más, su deseo. Una vez más, igual que con su tío Julián, su puro deseo. Y así terminó mi caso. ¿De qué? Muchas gracias, doctor, por compartirnos este caso tan interesante. A continuación, tenemos un espacio para preguntas, entonces si pueden levantar la mano o pasármelas. Se quedaron impactados, ¿verdad? Sí. Hola, buenos días. Mi pregunta es, como psicoanalista, ¿usted recomienda o que es válido o no, en este caso, que esta chica Lluvia hable con el primo para investigar qué pasó? O sea, ¿o es nada más quedarnos con el relato de ella sin meterlo a él? Ok, de alguna forma, digamos, en primera, ¿no? En análisis, hay que seguir el deseo del paciente, ¿no? Antes que otra cosa. Pero lo interesante es que Lluvia, prácticamente como yo creo que en las 2, 3 primeras sesiones, llegó amenazante, ¿no? Casi como si fuera Robespierre en Francia en la época de la Revolución, ¿no? Y vamos a cortarle la cabeza al primo porque él es el maldito, bla, bla. ¿Y qué es eso sino pura pulsión? Ahí no hay deseo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? En análisis dices, al escuchar esto, hay que bajar esa pulsión, ¿no? Por supuesto que ella está molesta. Por supuesto que hay algo dentro de su realidad psíquica que marca que eso para ella ocurrió. Lo interesante es que no recuerda que ocurrió, nada más que fue desagradable. Entonces, entre que no recuerda qué hay y el tamaño energético enorme de su pulsión, había que apaciguar eso. Y una vez que eso estuviera más tranquilo, que ella efectivamente tomara una decisión que fuera con su deseo, no impuesto por la justicia, por las amigas, ¿no? Embanderando, no sé, derechos de la feminidad, etcétera, ¿no? Que son muy válidos, ¿no? Pero había que ver qué es lo que realmente había ahí. Curiosamente después, ella misma se da cuenta de que, pues bueno, sí, algo tenía que hablar con el primo, pero que no era la forma. Curiosamente deja ese tema de lado. Y lo que empezamos en su análisis a ver es qué más recuerdos hay, qué más cosas se anudan a eso. Y entonces, cuestionándola otra vez sobre qué es lo que había sucedido, ella misma le llama muchísimo la atención de que, pues sí se permite con los primos hacer y deshacer, prácticamente en las sesiones daba detalles de pues, sus orgías infantiles, ¿no? Con los primos, y era muy interesante, ¿no? Y curiosamente, ese momento con el primo no estaba. Entonces, ella empieza a frenarse y a ver efectivamente que si ella está haciendo su vida y su primo está haciendo otra, bueno, pues entonces habría que buscar otras formas de reconciliarse o hablar con el primo, ¿no? Y no llegar como Robespierre, ¿no? ¿De qué? Por ahí va el micrófono. Buenos días. Sí. Una pregunta, ¿ahí podría manejarse más como un deseo reprimido hacia su primo, no como una realidad? Deberíamos de buscarlo mucho más, ¿no? Yo digo que sí. Justo es un tema que lamentablemente Lluvia sí dejó, ya no por rascarle, cuando bajamos por ahí la pulsión. Sin embargo, digámoslo así, ¿no? Sí había una carga fuerte pulsional, ¿no? Pero de alguna manera habría que ver qué más se anudaba por ahí. Y digamos, sí, lo recomendable es que hablara al respecto. Sin embargo, la metáfora que nos llevamos como con Lluvia, no tal cual hacer esto, es que parece que ella misma no tiene elementos para ver nada más, ¿no? Más que eso que fue muy molesto. Sí habría que hablarlo, sí habló y lo habló muchísimas veces, pero era muy interesante que de alguna forma, puedo decirlo, cuando estamos en análisis, uno detecta ciertas cosas, y más cuando ya tienen tiempo los pacientes.
de alguna manera se notaba muy como Lluvia tenía abierta, ¿no? Digamos, muchos aspectos de su análisis para muchos temas, pero ese no. Por más que, como lo dije anteriormente, ¿no? Curiosamente podía decir con qué primo había hecho qué cosas, cuál había estado en qué situación, cuál había estado en qué posición. En ese tema con el primo no. Pero ahí sí, sin embargo, habría que ver, no más, ¿no? Si realmente hubo un abuso o no lo hubo. Esa pregunta siempre quedó en el aire, aunque podrá decir que la metáfora que me llevo de su análisis es que al no proseguir con ese tema y encontrar más materiales de cualquier otro, apuntaba que era una fantasía, ¿no? Ok. Y yo creo que puedo decirlo así, una fantasía que, como lo dije acá, ¿no? Estaba encubriendo a alguien más. Parecía que el primo era como la cortina más rápida para poner a alguien que ella no quería, ¿no? Porque encubrir o a papá y sobre todo a alguien que quería mucho como el tío Julián, pues era lo más factible en lugar de odiarlos, ¿no? Ok. ¿Alguien más por ahí? Otilio. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Otilio? El problema de Lluvia, mi pregunta es, el problema de Lluvia se relaciona con la vivencia que tuvo con su papá o con las experiencias que tuvo con su papá o los problemas que tuvo con su papá, con su novio, con su primo, en relación a que sus deseos eran reprimidos. Lo veo así en cuanto al caso cuando señala la puerta negra, ¿no? Ahí siento que ella estaba manifestando su estado de represión, ¿no? O sea, que no podía dar un paso más adelante. La pregunta es esa, o sea, si va en relación con los problemas previos que tuvo con toda su vida, con los personajes que señalé. Pues de alguna forma sí, es algo de lo que hablaba por acá, porque curiosamente vivían en un edificio, ¿no? Y la puerta para entrar acá a esta habitación, curiosamente, pensémoslo así, vamos a pensarlo, ¿no? Si es un edificio y Lluvia no tiene como, híjole, pues las grandes cantidades de dinero ni su familia tampoco, pues de seguro ha de vivir en un departamento muy al estilo de los que nuestro gobierno nos hace, ¿no? Donde muchos vivimos, ¿no? Uno del Infonavit, en donde en este auditorio cabrían como 4, si no es que hasta 5 departamentos del Infonavit. De alguna forma, ¿cómo son las puertas que tenemos en nuestros departamentos? Son cuadradas, no hay nada por ahí redondo, ¿no? Ya si uno quiere cambiarlas, etcétera, bueno, pues ya hacer otra cosa, ¿no? Pero de alguna manera me llama mucho la atención esta puerta con el tope circular y además negra. Y lo más interesante que es lo último que ella recuerda de este ataque, ¿no? Curiosamente, esto que sucede con los primos, sí, de alguna manera está evidenciado y habría que ver, como lo digo también, si es más fácil, ¿no? Menospreciar a los primos de esta forma, ¿no? Porque al fin de cuentas es un abuso. Digo, se supone que ella también entraba en esto, pero no sé, ¿no? Ahí qué hay, que de alguna forma es más fácil decir que con los primos sí se puede y con el otro no. Es más fácil decir que con ellos tuvo relaciones desde pequeña, que se mojaba, otra vez como lo dije, habrá que ver de qué se mojaba, de seguro eran orines, ¿no? Si es que eso también sucedía, porque eso también seguro es otra fantasía, ¿no? Y qué interesante que cuando llega el mayor, que eso es lo ahí interesante, el mayor, ¿y quiénes son los mayores? Papá, el tío Julián, este primo ni siquiera se juntaba con ellos, ¿no? Ni hacía otra cosa por ahí. Entonces, de alguna manera, en el sueño, por supuesto que es una formación deformada del inconsciente que permite que algo salga de ahí. Es una información que es, ok, te permito que veas esta puerta, y de aquí lo podríamos decir así, ¿no? Esta puerta con forma de pene y glande en la punta, pero de alguna forma no te permites más. Hasta ahí. Eso es lo único. ¿Qué había? Pues todo lo que de alguna forma está de seguro reprimido en el inconsciente. ¿Qué es? Ni ella se quiere acordar. Y habrá que ver si es que no se quiere acordar o es solamente su deseo, ¿no? Si es su fantasía. Pero por algo es que no hay más información. Hasta ahí llegan las defensas, ¿no? Ok, Otilio. Por allá. Y por allá otra vez. Sí, buenos días. Buenos pero días. en el transcurso del análisis, ella nunca se asume como una mujer porque refiere
Muy esta buen punto. parte fálica de sentirse deseada. O sea, y mucho también de lo que busca una histérica es el ser amada. Ujú. Y entonces, ¿dónde estaría ahí el deseo, obviamente, de que me amen? Uy, pues la cuestión es que, como diría Lacan, ¿no? ¿Qué es el amor sino lo que yo no tengo y que creo que tiene el otro, pero tampoco lo tiene, pero que cuando estamos juntos es tan hermoso, ¿no? Y de alguna forma, digámoslo así, algo de esto es lo que pasa con Lluvia. Quizá no es la forma en la que a nosotros nos gustaría amar a alguien. Sin embargo, a ella sí le gusta, ¿no? Es su manera independiente de amar. Entonces, esta forma en la que padre la desprecia, esta forma en la que le exige, la forma en que mamá también se deja ningunear por el padre, ella que regaña y maltrata al novio, ¿no? Ella que es degradada por no entrar a la UNAM, ¿no? Sin embargo, consigue salir adelante en lo de los taxis, etcétera. Es una forma de su feminidad, que es muy interesante, porque también, como lo dices, papá y mamá esperaban que ella fuera un hombre. Entonces, de alguna manera es interesante que ella sí le entra y no le entra ese discurso. Ella sí, digamos, ella era una linda histeriquita, ¿no? Tal cual, en análisis era increíble que así como lo puse en su caso, ¿no? Lo primero que hacía ya antes de sentarse era llegar a llorar, ¿no? Era una libertad Lamarque, ¿no? Entonces, era impresionante que hasta tenía uno que esperarse que el llanto se contuviera, que bajara, y entonces esperara, ¿no? Y empezar a hablar, ¿no? Es bien interesante porque Freud lo dice así, ¿no? ¿Qué es lo que hace la histérica sino crear toda una escena? Entonces, hasta que estaba armado su escenario, y ella pensaba que tenía de alguna forma, ¿no? Ya sentimentalmente instalado a su analista, entonces empezaba a hablar, ¿no? Y empezaba a hablar de todos sus pesares, cómo ella era una víctima, ¿no? Cómo este primo la había desgraciado, bla, bla, pero también empezaba a hablar de cómo ella había sido inteligente, cómo estaba por terminar su carrera, cómo sin terminar la carrera había seguido adelante con este negocio de los taxis y era mucho más inteligente que el padre, ¿no? Y que tenía muchísimos otros planes. Y lo interesante es que entre sus líneas, ¿no? Entre el discurso que ella hablaba, era: sí me gusta mi novio, pero la verdad quisiera tener muchos más. Entonces uno dice, pues sí, no es el discurso que uno acostumbra a escuchar con la histeria, pero es el discurso de yo no quiero ser una mujer sometida y en el estándar de todas las que hay en este país, ¿no? Yo quiero ser independiente. Entonces sí, tenía una manera muy particular de vivir su feminidad. Y diría yo, lo único que le ponía pero era que sexualmente no podía, aunque tuviera el deseo de otras parejas. Hasta que todo esto empieza a anudarse con los significantes requeridos y ¡pum! El deseo regresó, ¿no? ¿De qué? No sé, ¿quién más por ahí? Por ahí. Ruth. ¿Qué se cuenta, Ruth? Hola, buenos días, profesor. Bueno, Sí. Ah, ok. Es que no escucho. Bueno, a partir de todo lo que nos relató dentro de su caso y siendo ella tan fálica en este momento de su vida y las relaciones que tuvo independientemente con sus primos al principio, siendo un poco sometida, es que no sé si llamarlo que fue sometida o fue tan fálica ella para ofrecerse ante los primos. Muy interesante. Por la relación que su misma abuela tuvo como pues, no sé si también podrá incluirlo, bueno, tengo muchas ideas en la cabeza, Adelante. muy atrevidas. No sé si fue por lo mismo de que la abuela y su mamá no tuvieron como ese empoderamiento ante un hombre desde un principio, y ella se vio como viendo desde esta forma, pues tengo que ser así, pero al mismo tiempo siendo que siempre quiso ser como el deseo de que fuera hombre. Entonces, no sé si este mismo factor influyó para que ella fuera tan fálica en ese momento en el ámbito sexual. Me sorprende mucho que después de ocupar el lugar de ser una mujer como, bueno, en este ámbito tan sumisa, llegara a ser tan fálica, tanto a mantener una familia y tener como un cargo más arriba del mismo padre. O sea, ahora sí que el mismo padre le tuviera que estar como pidiendo dinero a ella. O sea, eso es como un lugar colocándlo muy arriba sobre del poder mayor, sobre del mismo creador, por así decirlo. Entonces, no entiendo bueno, se me complicó un poco el momento de saber por qué ella misma se reprimía sexualmente a sabiendas de que había logrado como pasar de ser la mujer sumisa, ser como el hombre no predilecto, la mujer ya como
como que tenía que ser desde un principio. Ujú. Entonces no entiendo, bueno, me causa un poco de conflicto porque ella tuvo como tanto problema para disfrutarse sexualmente a sí misma, a sabiendas de todo lo que vivió. Es muy interesante, quizá digámoslo así, ¿no? Viéndonos así más al inicio de su biografía, ¿no? Pues sí, ella tal cual era deseada como un hombre, ¿no? Como en masculino, pongámoslo así, ¿no? Para quitar genitalidades. Y de alguna manera, bueno, pues les da la sorpresa a papá y a mamá de, pues no, ese era su deseo, pues ¿qué creen? Aquí estoy yo. Y afortunadamente, ¿no? Parece que con la familia de la tía Chone y el tío Julián, es que logra de alguna manera tener más elementos para salir adelante como una linda histeriquita, ¿no? Salir más femenina, ¿no? Pero es interesante que también esa familia le sirve no solamente para eso, sino para ver que hay otra forma de vivir. No solamente el ser sometida, el estar en casa, ¿no? El ser una ama de llaves como lo era la abuela, ¿no? Entonces le dan elementos para otra cosa. Y de alguna manera ella sí se los permite. Lo interesante es que, como dices, ¿no? Como apuntas, la sexualidad es la que no está permitida. Y eso es lo que llama muchísimo la atención, porque de alguna manera ella relataba, ¿no? Hasta con demasiado exhibicionismo, es que yo cuando jugaba con mis primos, entonces una pierna de mi primo por acá, ¿no? Y entonces yo sin los chones y abajo de la cama. Entonces decías, bueno, pues ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué hubo ahí? Ahora, ¿qué es lo que te lleva a pensar? Que de alguna manera, pues sí, hay algo que parece que es como para ella orgullo el haber tenido como este anticipo de la sexualidad, pero también un anticipo de la sexualidad en esa edad crea demasiado culpa. Cuando ya efectivamente el superior se te instala y te acuerdas de qué fue lo que pasó y dices, ups, creo que no debía haber sucedido algo así. Y es más, hasta en ese momento, ¿por qué lo hacen escondidos? ¿Por qué lo hacen en el cuarto, no? ¿Por qué es que tiene que ser de cierta manera? Y es más, ¿no? Y también otra fantasía es, ¿cuál es la razón de colocar los chones en la maceta? Ella dice que no solamente los suyos estaban ahí, sino estaban los chones de todos los primos, ¿no? Todos los chones mojados. Entonces, ¿qué es lo que entendía esta familia? ¿Qué es lo que entendían todos ellos al hacerlo ahí? Y entonces podemos decir que de alguna manera ese momento con los primos en donde la sexualidad parece que ya está lista, ¿no? Es lo que se encarna en ella y que de alguna manera le causa un montón de culpa. Haber tenido sexualidad antes de que fuera permitido y además con quiénes, ¿no? Ok, que hasta tenemos este refrán en la cultura mexicana de a la familia, ¿eh? A la prima se le arrima, ¿no? Pero una cosa es el refrán, otra cosa es que te lo digan los amigos, ¿no? Y otra cosa es que lo hagas y además lo hagas con todos los primos, ¿no? Entonces ahí está la culpa, ¿no? Siempre no es tan buen visto de, híjole, me casé con la prima, a lo mejor y después sí, ¿no? Ya que hay como todo un cariño, etcétera, otras excusas, etcétera. Pero a primera instancia, el que sepan que unos primos andan es así como de, ¿y no se puede conseguir a alguien más? ¿Qué pasó? Etcétera. El deseo del otro, desgraciadamente otra vez, ¿no? Pero de alguna manera, digamos, ella carga y encarna todas estas culpas y hasta que empieza a hablarlas es que llega otra vez el podérselo permitir. Porque es inclusive, ¿no? Esto de, en lugar de aminorar la culpa, ya tiene una primer pareja sexual y lo que hace es buscarse otra. Pero lo interesante es, si ya tienes una culpa de tu pasado y le echas otra, pues eso menos sale, ¿no? Son más culpas y entonces están enterrando que tú puedas de alguna, bueno, al menos en el caso de ella, que pueda tener una relación sexual satisfactoria. Y entonces hasta que fue desanudando estos significantes, es que por ahí, pues ya hubo un orgasmo, ¿no? Afortunadamente. Ok, ¿de qué, Ruth? Por ahí atrás y luego por acá adelante también, ¿sí? Las últimas. Buenos días. Mi pregunta es que si existe alguna probabilidad de que la puerta sea una representación de ella misma. Por ejemplo, me llama mucho la atención de que pues es una persona que está frustrada, que no tiene una sexualidad no permitida, tiene una sexualidad reprimida y ella está buscando pues, ser penetrada, ser amada, ¿no? No sé si puede hacer una representación. Ella no puede cruzar la puerta porque le podría traer culpa, ¿no? No sé si mi pregunta sea clara, y no sé si puede hacer una... Sí, te diría nada más, ella como la puerta, ¿de qué manera? No, creo que no me escuchaste por ahí. Sí, que te preguntaba que ves a ella como la puerta, pero como desde qué punto de vista, como qué se te figura, qué encuentras por ahí. Ajá. ¿Le podrán pasar el micro otra vez? Sí. Por allá.
Sí, justo nuestro amigo que hacía atrás, en el fondo, hacía amarillo. Exacto. Pues sí, no solo como una representación de ella misma, ¿no? Por ejemplo, digo, puede ser que está buscando como cruzar esa puerta, como lo prohibido, como lo que no puede hacer, como una representación. Sí, es como un límite, ¿no? Es bien interesante porque de alguna manera sí es un alto a esto y ahí aparece la culpa, ¿no? Digamos, pareciera así como algo súper yoico de si te acuerdas de todo lo de acá, ¿no? Que afortunadamente así lo hacen los sueños, ¿no? Te va a caer una culpa pero inmensa. Entonces, para que tu vida sea más alivianada y pues bueno, el único malestar sea que no puedes disfrutar el placer sexual, pues nada más acuérdate de la puerta, ¿no? Y casualmente la puerta pues tiene fachada de pene, ¿no? Entonces es como, aquí está el límite de la sexualidad del otro, ¿no? Pum. Y la otra es, pues sí, recordemos lo que dice Freud, ¿no? Al fin de cuentas, en los sueños todos somos nosotros, pero somos nosotros con nuestros significantes ahí en juego, ¿no? Ok, me acuerdo que por acá habían otros. Adelante. Ya nada más, una pregunta más, disculpen, porque a las 11 ya tenemos la otra presentación. Buenos días. Buenos días. Bueno, a mí Adri. me llamó la atención el hecho de que los papás de Lluvia esperaban un hombre. Entonces, hace algún tiempo yo llegué a escuchar que en ocasiones las mujeres cuando tienen un hijo y el papá no está, como que plasman esa idea del esposo en ese hombre. Entonces, en este caso, siento que a lo mejor Lluvia tenía como que este cargo y era esa la razón por la cual esperaban tanto de ella, porque si por lo que cuenta ella no fue educada como toda la mayoría de las niñas, eres delicada, eres débil, tienes que cuidarte, sino que desde el principio hubo algo que le daba la mentalidad como de un del palo, o como lo veíamos con los recuerdos encubridores, que decían que en las fantasías eróticas los hombres pensaban en sexo y en algo más, pero las mujeres solo era sexo. Entonces, me pone a pensar que a lo mejor Lluvia tenía como que ese conflicto, porque puede que a lo mejor tuviera esa idea de como los hombres de pensar en sexo y algo más, y tenía el problema de que las mujeres no lo ven así, sino solamente sexo. Entonces, me brinca mucho esa idea por lo de los recuerdos, que también decía que los sueños y las fantasías provenían de un deseo que nosotros ya teníamos como antes, o los sueños diurnos, que era lo que nos ponía, que no los decíamos. Entonces, no sé, siento que al llegar con eso es que ella llegaba y lloraba y ya hacía un escenario, como que era la oportunidad que ella se daba de dejar de ser el falo y poder permitirse ser como que la mujer que nos implantan desde que somos niñas. Más bien diría yo, llegaba con la finalidad de ser el falo, ¿no? Digamos, ¿qué es eso cuando cualquiera, no necesariamente la feminidad, ¿no? Cualquiera llora, cualquiera voltea a ver a ese, ¿no? Y tenemos, y ahí podemos decirlo instintivamente, el qué pasa, ¿no? Y la pulsión de vida luego es así, ayudar, ¿no? Y con Lluvia era algo de ese estilo. Sí estaba muy marcada esta tendencia a lo masculino, sin embargo, en su discurso también estaba esta parte de los hombres lo pueden todo, las mujeres no. Entonces, de alguna forma es lo que yo propongo. Ella escuchaba esto y qué tanto eso ella lo ponía en juego con estos juegos sexuales de los primos, ¿no? Entonces ellos, por ser hombres, ser 4, podían abusar de mí y yo tenía que aguantarme. ¿Y dónde termina el mensaje de esto? Entonces pueden usarme, aunque yo en esta etapa libidinal, ¿no? Tal cual está la libido en todos los genitales, y todo esto, y de alguna forma algo disfruta, algo se la pasa bien, pero curiosamente cuando hay esa resignificación en la adolescencia, y todo el equipo empieza a funcionar, ya no tiene placer. Entonces cae una culpa, ¿no? Entonces sí hay ahí un deseo, ¿no? Pero hay otra cosa que cae, pero enorme con la represión, ¿no? Quisiera decirles a los demás, si tienen por ahí dudas, ¿no? Pueden buscarme en Facebook, está mi usuario, ¿no? Mauricio Porras, donde encuentren a alguien con esta carencia de pelo, ¿no? Pues pueden ahí poner sus comentarios, ¿no? Y en políticas tengo el taller de cine de arte y psicoanálisis, por si en algún momento se les ofrece, cada semestre lo hago. Son 10 películas, ¿no? Cada semestre, y pues bueno, nos llevamos toda una pasión cinematográfica con Freud y Lacan. Y pues les agradezco muchísimo este espacio. Todo un honor estar aquí.
Doctor, muchas gracias, le agradecemos su participación y la Coordinación de Psicología Clínica le entrega su constancia. Muchas gracias.